Y seguimos en este mismo tema porque según lo anunciado por el Ministerio de Salud, desde este martes las comunas de Pucón, El Tabo y Algarrobo, entre otros balnearios, retrocedieron en las fases del plan paso a paso debido al aumento de los contagios en todo nuestro país. ¿Cómo podemos cuidarnos en esta etapa? Es una de las preguntas que vamos a resolver de inmediato con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y además director del estudio de fase 3 de Coronavac acá en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, un placer conversar con usted. Buenos días, Davor. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha en Canal 24 Horas. Con todo lo que ha estudiado, doctor, que lo que se ha aprendido también a nivel de la pandemia, ¿cómo lee usted el estado de la pandemia acá en Chile con 113.000 casos activos y 22.000 casos en las últimas 24 horas? Bueno, es un reflejo de lo que ha pasado a nivel internacional. Este virus realmente ha sido muy sorprendente en su capacidad de ir cambiando. Hemos visto que las variantes han ido sucediéndose una tras la otra. Y por supuesto estamos ahora en una situación de alto nivel de contagio por la variante Omicron, que es lo que ha ocurrido en prácticamente todos los países, y esta variante está actualmente desplazando a la variante anterior, que era Delta, y por lo tanto es una situación de preocupación. Hemos visto afortunadamente que esta variante nos ha encontrado como humanidad, no solamente en Chile, sino que en varios otros países con la vacunación bastante avanzada. La ciencia a nivel internacional y desde Chile hemos estado contribuyendo activamente en la generación de conocimientos en torno a la vacuna. Fue capaz de disponer vacunas tempranamente durante la pandemia. A un año, incluso antes de un año, ya las vacunas estaban disponibles y por lo tanto estamos en cierta manera mejor preparados para esta situación de circulación viral, lo que no es razón para que nos relajemos. Tenemos que seguir cuidándonos, evitando el contagio y por supuesto vacunarnos con la dosis de refuerzo, especialmente las personas que no lo han hecho. Otro elemento central, Davor, tiene que ver con la necesidad de avanzar en una equidad de la vacunación a nivel global. Justamente naciones, territorios del planeta con baja tasa de vacunación no solamente exponen a las personas a enfermarse y enfermarse incluso gravemente, sino que además también conducen a la generación de variantes que pueden tener impacto como lo está teniendo Omicron a nivel global y en particular en nuestro país. Doctor, y a propósito del verano, del relajo además que hemos visto en gran parte del país, porque ya llevamos prácticamente 2 años con la pandemia, en las playas del país, con la toalla echado ahí al aire libre, ¿se puede contagiar uno también con la Omicron o no? Bueno, en primer lugar es totalmente entendible que estemos agotados de la pandemia, pero hay que insistir en el riesgo que significa contagiarse, especialmente si personas no están vacunadas. Por lo tanto, la recomendación es todo el tiempo que uno esté expuesto a personas en el entorno, estar con mascarilla, incluso al aire libre. Es posible que uno se pueda contagiar con el virus. Así que en el fondo hay que procurar evitar el contagio, porque si bien sabemos que las vacunas han demostrado ser seguras y también efectivas, sabemos que no pueden prevenir que uno se contagie, es decir, no pueden evitar que el virus acceda a nuestras vías respiratorias y pueda en cierto nivel causar un nivel de infección. Por lo tanto, el uso de mascarilla es importante a pesar de que estemos vacunados y, por supuesto, reiterar el mensaje de la vacunación a las personas que estén rezagadas. Doctor, y pensando en lo que ha sido el combate a la pandemia, la transparencia además de las cifras, hoy día está sobre la mesa todo lo que sabe Chile sobre la pandemia. Se lo pregunto por la alerta de Estados Unidos, que ayer muchos quedaron sorprendidos de que Estados Unidos ponga a un país como Chile, que aparece como líder a nivel mundial en vacunación y en combate de la pandemia, en una alerta, diciéndole a la gente que no vengan a nuestro país. ¿Sabe Estados Unidos algo que no sepamos nosotros?
No creo que sea eso. Yo creo que simplemente se recomienda no viajar en general y se identifican algunos países donde por número de habitantes hay mayor número de casos. En nuestro país el avance de la vacunación ha sido muy importante, ha sido claramente un pilar central en el control de la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos una alta capacidad de seguimiento y de detección por diagnóstico de casos. Entonces yo creo que un poco lo contrario de lo que usted plantea. Yo creo que en el fondo es justamente esta alta capacidad de diagnóstico de casos en nuestro país que se informan día a día, que justamente es una cuantificación de la incidencia de la enfermedad en la población. Y esos antecedentes son considerados para recomendar no viajar. Ahora, en general, el viajar es un problema. Hoy en día, sin duda, la transmisión viral ocurre principalmente con el movimiento de las personas. Pero afortunadamente, a nivel global, la vacunación ha ido avanzando. En Chile sería importante que se indique, se enfatice el hecho de que si bien hay un aumento de casos a la fecha, si bien tenemos que ser cautelosos y mirar esto con cuidado, pero a la fecha están completamente disociadas las curvas de casos con las curvas de enfermedad que requiere hospitalización. Y ese es el mecanismo de acción de la vacuna. La vacuna, como dije hace unos minutos atrás, no necesariamente previenen el contagio, pero sí previenen la enfermedad y eventualmente la transmisión viral. En Chile estamos cumpliendo justamente estos días un año de un hito bien importante. Fue justamente a comienzos de febrero del 2021 en que recibimos los primeros cargamentos de vacunas de manera masiva para poder iniciar la vacunación en propiedad a nivel masivo en nuestro país, justamente gracias al trabajo científico asociativo con otros colaboradores que han permitido que Chile avance en la vacunación y durante el 2021 los esfuerzos de todos los actores, ¿verdad? Desde la academia, el gobierno central, el gobierno regional, el municipio, el personal de salud, los consultorios, han hecho un avance, un aporte gigantesco al avance de la vacunación en nuestro país y vemos que los resultados en términos de cifras de enfermedad han ido en descenso. Ahora, el virus tiene esta particularidad y lo hemos planteado reiteradamente. Tenemos que ser muy respetuosos de este microbio. Tiene esta capacidad de ir cambiando. Ahora hay una nueva variante que es una derivada de Omicron, que es distinta y que todavía tenemos que entenderla, pero lo importante es que mientras estemos vacunados y vacunadas, la protección que entregan las vacunas de manera segura nos defiende de la enfermedad. Doctor, y viendo esas curvas que usted dice que están disociadas de alto contagio, pero de una baja ocupación de las camas UCI, ¿es tiempo de que Chile mire la experiencia de otros países que están tomando alternativas distintas, están mirando con mayor benevolencia la pandemia, como Dinamarca, como Inglaterra, como España, que están de alguna manera relajando sus medidas a pesar de tener un alto número de contagios con variante Omicron? Yo creo que todavía es prematuro para tomar ese tipo de acciones, si bien la vacunación ha contribuido en gran medida a controlar la incidencia de la enfermedad. El virus tiene todavía esta capacidad de cambiar y podría eventualmente poner en dificultades a la inmunidad que causa la vacuna. Pienso que hemos ido en Chile avanzando en un retorno a las actividades, pero el mensaje debe seguir siendo del cuidado, de la cautela, evitar el contagio, porque justamente a través del contagio, de la infección, de la replicación viral, es como se van generando estas variantes. Yo creo que todos queremos volver lo antes posible a la situación de normalidad que tuvimos previo a la pandemia, pero yo creo que la pandemia ya nos ha acompañado 2 años y nos ha enseñado que nuestra vida efectivamente
debe cambiar en varios sentidos. Primero, entender nuestro entorno como un entorno donde existen microbios que son eventualmente complejos. Segundo, que en particular el coronavirus es un virus que tiene esta cualidad de ir cambiando y adaptándose y ha tenido un impacto gigantesco. Tercero, que hay herramientas de salud como las vacunas que han mostrado ser seguras y efectivas. Tenemos que ir avanzando, mejorándolas, adaptándolas a las nuevas variantes. Y en cuarto lugar, entender de que esta circulación viral, como ha ocurrido en otras enfermedades como sarampión, hace años atrás la viruela, la polio, hay circulación viral incluso mucho después años después de que se inició la vacunación. Por lo tanto, el cuidado tiene que seguir. Y el mensaje tiene que ser que el riesgo de enfermarse sigue presente, en particular en las personas que no se han vacunado o que no han recibido su esquema completo de vacunación, incluyendo el refuerzo de la inmunidad. Claro, y el lunes parte la cuarta dosis para las personas mayores de 55 años en todo nuestro país. Allí, ¿qué rol va a jugar en esta cuarta dosis la vacuna Coronavac, la Sinovac, que es la que usted más ha estudiado? ¿Va a ser una de las vacunas pivotales como cuarta dosis o no? En la tercera dosis, algunas personas recibieron efectivamente Sinovac y se observó un aumento importante en la efectividad de la vacuna. Nosotros, en el estudio que estamos haciendo, que es un estudio científico clínico controlado, hemos observado a las personas que recibieron al interior del estudio una tercera dosis de vacuna varias cosas interesantes. Por ejemplo, que los niveles de anticuerpos y células aumenten incluso por sobre lo que se observó después de la segunda dosis. Segundo, que esta inmunidad es duradera. Un año después de la primera dosis, es decir, 6 meses después de la tercera, se siguen observando niveles significativos de anticuerpos y células. Y muy importante en la situación actual, pudimos observar que, si bien, como ocurre con todas las vacunas, baja el nivel de anticuerpos que reconocen a Omicron, vemos que los niveles de células inmunes, que son claves, linfocitos T, que son parte de la memoria inmunológica, retienen la capacidad de reconocer a la variante tal cual como reconocieron a Delta y Gamma. Y eso es una señal en torno a lo que ocurrió con la circulación de Gamma y Delta en nuestro país, que esta vacuna entrega un nivel de protección parcial que es apropiada para las variantes, como ha ido ocurriendo y ha ido quedando mostrado en todos los países que han ocupado esta vacuna, y también sumado a un refuerzo con una vacuna distinta, cosa que también es muy interesante y que parece, según la evidencia científica, ser una estrategia adecuada, esta vacunación heteróloga con un cruce de plataforma vacuna ha sido también efectivo. Por lo tanto, en el fondo, el que podamos contar en Chile con la capacidad de reforzar la inmunidad es algo positivo y que debemos, sin duda, aprovechar, porque de esa manera nos protegimos mejor contra no solamente coronavirus, sino que las variantes que han ido apareciendo. Pero ¿es posible, doctor, que a contar del lunes tengamos personas acá en Chile que hayan recibido 4 dosis de Coronavac, que no hayan recibido otra vacuna, o eso no es lo mejor? ¿Es quizás lo más óptimo combinar, como usted dice, vacunas heterólogas con otras que trabajen con otro principio, como la Pfizer, como la AstraZeneca? La gran parte de las personas han recibido, como parte del esquema de vacunación del MinSal, el esquema heterólogo, es decir, 2 Sinovac y una dosis de refuerzo de Pfizer o de AstraZeneca. Lo más probable es que continúe esa estrategia. Y se ha observado en los 3 casos, ¿verdad? Personas que recibieron su esquema de Sinovac seguido por Pfizer, AstraZeneca, y el grupo que también al interior de la campaña de vacunación del MinSal recibió Sinovac por razones de prescripción de salud. También las tres combinaciones han mostrado que la efectividad aumenta significativamente respecto a lo que se observa con el esquema original. Incluso aquellas personas que recibieron inicialmente otras vacunas distintas a Coronavac como esquema original de vacunación, la dosis de refuerzo ha conducido a un aumento en la efectividad. Nosotros en el estudio hemos podido cuantificar eso de manera precisa. Esas son las ventajas que tiene que podamos hacer ciencia e investigación de este tipo en Chile, porque podemos, además de seguir la inmunidad
desde el punto de vista de la cuantificación precisa de anticuerpos y células inmunes que reconocen al virus, podemos también darle una línea de tiempo, ¿verdad? Ir evaluando cómo esta inmunidad perdura y también los niveles y capacidad de reconocer a las variantes con anterioridad a lo que observamos en el mundo real por medio de los casos que se dan en el contagio comunitario. Por lo tanto, en el fondo es importante recibir la vacuna que el Ministerio de Salud otorgue. Es una ventaja que en Chile podamos contar con este tipo de estrategia de vacunación, con refuerzo de la inmunidad y eventualmente en la medida que la circulación viral vuelva a descender, probablemente eso va a ser resultado de este refuerzo de la inmunidad que se ha ido entregando por medio de las dosis adicionales de vacunación. Doctor Kalergis, como siempre, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros y de ilustrarnos respecto a cómo está y a cómo va a seguir comportándose esta pandemia en nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias, Davor. Y algo que no comentamos, que tiene que ver con el avance en la vacunación infantil. En Chile hemos avanzado mucho en eso también. Y no hay que olvidar que en Chile hemos generado también conocimiento sobre el tema de cómo funciona la vacunación, tanto en adultos como en niños y niñas, y esos antecedentes científicos han sido clave para tomar decisiones en otros países. Por ejemplo, en Brasil, hace algunos pocos días se aprobó el uso de una vacuna para población masiva en ese país, porque los niños y niñas son susceptibles, particularmente los que tienen comorbilidades a infección y a enfermedad. Así que el trabajo sigue, hay que seguir muy concentrado y obviamente recordar que hay que cuidarse porque la circulación viral sigue presente. Así que muchas gracias, Davor, por la entrevista y que esté muy bien. Gracias, doctor. Buenos días.